Hola, oyentes y videntes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de tener por primera vez en los estudios a José Tobar, que es el nuevo director del Centro Sefarad Israel en España. ¿Qué tal? Pues muy bien, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme a esta emisora Tocaya. Exacto. Y nosotros tenemos muchas ganas de conocerte, no solamente ahora mismo con tus funciones, sino quién eres, de dónde vienes. Te llamas José Tobar con H. Estábamos hablando antes de entrar de dónde vienes, si es una reliquia de extranjería o no. Es un apellido castellano, hasta donde yo sé, bueno, está documentado, es un arcaísmo, es un H que quedó, un remanente de cómo era originariamente y ahí queda, de tiempos medievales. ¿Y la familia de dónde era? ¿De qué zona de España? Es un apellido castellano, yo entiendo que zona de Zamora, Valladolid, en fin, Castilla-León, y mis padres son extremeños, con lo cual pues es repoblación. ¿Y tú, tu formación, cuál es? O sea, ¿qué carrera universitaria has hecho? Pues yo estudié Derecho y después de Derecho, estudié Derecho comunitario, Derecho con un especial énfasis en las cuestiones de la Unión Europea y ya en la carrera estudiábamos inglés y francés jurídico, que fue muy útil luego de cara a estudiar la oposición de la carrera diplomática, que es una oposición a la que puede concurrir todo el mundo que tenga una licenciatura y tiene una serie de plazas que se ofrecen con carácter anual y si tienes suerte y trabajas duro, pues la sacas y a partir de ese momento entras primero en la escuela diplomática y luego ya en la carrera, donde vas, siendo destinado a diferentes puestos en la administración central y en embajadas en todo el mundo. ¿Y en cuáles embajadas has estado? Bueno, pues yo estuve 6 meses en comisión de servicio en El Cairo y luego estuve 3 años en Etiopía, 3 años en Senegal, volví 2 a Madrid, 4 en Marruecos y ahora acabo de hacer 5 en Estados Unidos, en Washington. Bueno, o sea que tienes mucha experiencia en el norte de África, por ejemplo. Bueno, es lo que, sí, efectivamente, en el norte de África y en África subsahariana, diría que en África, he vivido más de 10 años en África, tanto norte como subsahariana. Bueno, y también tuviste una misión en Washington, ¿no? Sí, efectivamente. Mis últimos 5 años han sido en Washington. Que es donde comentábamos antes de empezar a grabar, donde tú entras a conocer de otra manera también al mundo judío, ¿no? Porque aquí en España, ¿habías tenido algún contacto? Nada en absoluto. La verdad es que a veces digo un poco en broma que yo al mundo judío he entrado por el mundo árabe, porque yo al llegar a Washington, el embajador Cabanas, que era el que estaba en ese momento al frente de la embajada, me ofrece el dossier de Oriente Medio, porque yo venía de Marruecos, tenía cierta experiencia en el norte de África, yo había estudiado árabe 4 años estando en Marruecos, ya se me ha olvidado todo, lamentablemente, y eso me llevó a llevar el dossier de Oriente Medio y la persona que lleva en la embajada en Washington, Oriente Medio, es también el interlocutor con las asociaciones y comunidades judías en Estados Unidos, que es un expediente de mucha importancia, ¿no? Porque tenemos, tenemos una relación muy buena con esas organizaciones y es muy importante cultivarla y mantenerla. Decías que en Washington tienes en la misma cartera Oriente Medio y el mundo judío, no solamente Israel. El consejero que lleva en Washington Oriente Medio es el que sigue, digamos, a veces que a la gente le sorprende, ¿no? ¿Cómo que llevas Oriente Medio en Washington? Bueno, eres el interlocutor a tu nivel, por supuesto el interlocutor al máximo nivel es el embajador dentro de la embajada, pero tú tienes relaciones con el Departamento de Estado, también con el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en relación con la política de España y la política de Estados Unidos en relación con Oriente Medio. Es decir, si tienes que hablar de la situación en Gaza, pues eres tú el que va al Departamento de Estado y a lo mejor ellos te dan un briefing informando sobre lo que van a hacer, lo que tienen pensado hacer y bueno, pues también a lo mejor también pueden recabar tu opinión y para eso es la función de un consejero político en Washington, la típica. Yo llevaba Oriente Medio y también Rusia. Con lo cual me pilló un tema,
momento interesante también. Bueno, pues Rusia también conectas con el mundo judío Sí, que, también, no, también. que no se ve en España, que es el mundo ashkenazí. Así es, así es, Así así es. es. Y luego, bueno, pues como llevas esa parte del dossier de Oriente Medio, tú en Washington, aparte de las relaciones con la administración, con el Departamento de Estado, con Casa Blanca, bueno, pues también tienes la labor de llevar una relación con los think tanks que se encargan de esos temas, conocer a los expertos que están muchas veces. Además, allí hay mucho tema de puertas giratorias y a lo mejor el que está en un think tank en el Atlantic Council puede estar mañana en la administración. Entonces, pues es importante tener una buena relación con ellos y luego también pues con las organizaciones judías, el American Jewish Committee, el ala americana del World Jewish Congress, J Street, en fin, hay muchas AIPAC, muchas organizaciones allí. Muchas y muy diferentes en algunos casos. Eso es fascinante, efectivamente, son muy diferentes. Porque uno dice, bueno, como utilizabas el término de advocacy, ¿no? Sí, la gente que defiende el tema judío, pero muchas veces desde perspectivas muy diferentes, ¿no? Eso fue para mí de lo más fascinante, la enseñanza más importante que me llevé yo de Estados Unidos, fue la diversidad del mundo judío americano y la verdad es que para mí del mundo judío que yo conocía, porque ya digo que en España tampoco tenía, es ahora cuando estoy empezando a conocer un poco, a veces son estas paradojas de nuestra carrera que conoces mejor fuera que tu propio país y efectivamente el mundo judío americano es de lo más diverso, en fin, tienes desde extrema, en fin, gente que simpatiza con la causa palestina como es Jewish Voices for Peace, hasta, bueno, pues hasta otros que son pues muy activos en favor de Israel como AIPAC y en medio tienes también pues gente de muchas orientaciones. ¿Y cuándo acabaste esa delegación ahí en Washington? Pues terminé a finales de julio, estoy aquí desde el 1 de agosto, sí. O sea que llevas muy poco tiempo en el cargo. Creo que tu primer acto público, al menos de cara a la comunidad judía, ha sido el Año Nuevo Judío, ¿no? Así es, el Rosh Hashanah, sí. Rosh Hashanah. El 25 me parece que lo celebramos. ¿También será tu primer Rosh Hashanah era? Bueno, sí, vamos, en fin, ya lo conocía, ya lo felicitaba a los amigos allí en Washington. He ido a muchos Seder en Washington, eso sí. Y bueno, pues en fin, ya he ido. Bueno, todavía te falta lo mejor cuando llegues a la Pascua judía, que se come mucho más que en el Día del Perdón, por ejemplo, que es un día de ayuno, ¿no? Entonces, llegas a tu destino aquí en Madrid, ¿cuál es tu primera impresión del Centro Sefarad de Israel? Pues, a ver, reconozco con cierta vergüenza que no había estado nunca, cosa que es, en fin, un poco vergonzoso para un diplomático español que todos deberíamos conocer, creo yo, algo que me parece a mí una genialidad porque claro, los españoles, tú sabes que somos muchas veces de fustigarnos, ¿no? En general los hispanoparlantes, ¿no? Los hispanos, de fustigarnos sobre lo que hacemos mal, pero yo creo que no existe otro país en el mundo que tenga lo que nosotros llamamos la red de casas, es decir, tener toda una red de diplomacia pública dedicada a determinados entornos geográficos y con los que nosotros desplegamos también pues toda en fin, unos recursos de poder blando, de soft power, principalmente culturales, pero no solo, que también nos reporta luego muchos beneficios. Entonces yo había estado en la Casa América y en la Casa Árabe, pero nunca había estado en el Centro Sefarad de Israel y la verdad es que no puedo, en fin, mi sensación es un auténtico orgullo, que puedo decir como español. Esto, mira, déjame que te cuente una anécdota a lo mejor, porque cuando yo lo último que hice, yo trabajaba mucho desde Washington con el Centro Sefarad de Israel, porque ya con el anterior director, Jaime Moreno, que seguro que conocéis bien, habíamos organizado pues, exposiciones ya de propiedad del Centro Sefarad de Israel y que habíamos llevado, pues por ejemplo, esta que llevamos a Nueva York hace 2 años, la edad de oro de los judíos en Al-Ándalus. Bien, lo último que hice yo como consejero de la embajada dedicado al dossier judío fue organizar en el propio Capitolio de los Estados Unidos la presentación de esta misma exposición, la Edad de Oro de los Judíos en Al-Ándalus, el 24 de junio de este año, que fue además el 10º aniversario de la concesión de la nacionalidad española a los que pudieran probar descendencia sefardí en todo el mundo.
Y bueno, pues efectivamente con el patronazgo de 4 importantes congresistas y senadores del Caucus de Amigos de España, allí en una sala importante del Capitolio de los Estados Unidos, presentamos esta exposición con la presencia de ni más ni menos que el vicepresidente ejecutivo del World US Congress, Madam Stern, que cuando él tuvo la cortesía también de intervenir, de hablar, y él lo dijo delante de todo el mundo en el Capitolio, delante de todos los congresistas, todas las organizaciones estadounidenses judías, dijo, España tiene una cosa que no tiene ningún otro país, tiene el Centro Sefardí de Israel, eso no lo tiene ningún otro país, un centro público que dedica recursos públicos a la promoción de la cultura judía, a crear puentes con el mundo judío y algo muy importante también a que la propia sociedad española pueda reconectar con su propia identidad judía, porque es parte del crisol fundacional de lo que somos. Claro, pero es que esa es la clave, es decir, España en estos últimos decenios ha hecho este esfuerzo por reconocer ese pasado, pero claro, en el medio hay 400 o 500 años de absoluto abandono, y eso yo creo, no sé si estarás de acuerdo, que también se traduce no solamente en el desconocimiento, sino también en muchos prejuicios. Pues sí, sí, lamentablemente, desde luego desconocimiento todo, ¿no? Efectivamente, yo creo que es una relación rara, ¿no? La de España con el mundo judío, seguramente, porque la expulsión de 1492, claro, ya queda muy lejana, entonces ha quedado en el imaginario, no creo que como algo bueno para los españoles, realmente es algo antipático, en fin, no conozco a nadie que esté orgulloso de la expulsión de los judíos. Le preguntas a los españoles y, en fin, muy chiflado tiene que estar el que te diga que eso fue una buena idea. Todo el mundo sabe que fue una catástrofe y que tuvo malas consecuencias históricas. Pero hay gente que dice que fue un error por temas que los judíos son muy poderosos y que a partir de entonces a España no le fue tan bien en la economía, por ejemplo. Bueno, lo cual tampoco es mentira, es decir, fue un error en términos de lo que hoy llamaríamos derechos humanos, que entonces no existían, y eso tampoco creo que nadie lo discuta, y también fue un error fue una pérdida de capital humano, es decir, en una época en la que todos nos esforzamos por atraer capital humano, una decisión de esas características ya sabemos a día de hoy que la economía ha estudiado mucho más que entonces, es meterse un tiro en el pie, que decimos. Y efectivamente, pues a partir de ahí un desconocimiento, pero bueno, claro, también la especialidad de España que no estuvo en las 2 guerras mundiales, no haber tenido judíos tampoco nos ha llevado a estar inmersos en dramas históricos del calibre del Holocausto, de los que, bueno, pues sabemos por la historia, sabemos por las noticias de la época, sabemos por qué estamos en el mundo, pero claro, no hemos llevado a cabo seguramente ese periodo de introspección que a lo mejor sí se ha hecho en Alemania, ¿no? Con lo cual, yo a veces pienso que en España el antisemitismo, bueno, al final esto que me estás preguntando es antisemitismo, creo que tenemos un antisemitismo de unas características algo diferentes por nuestro recorrido histórico, ¿no? A veces yo creo que particularmente lo que tenemos es una falta de conciencia, no está muy presente en el imaginario español el horror del Holocausto, ¿no? Y eso pues a veces puede ser peligroso, pero creo que también puede tener su lado, es decir, la unanimidad con la que el pueblo español recogió, por ejemplo, la Ley 12/2015, ¿no? Es algo que ha sido simpático para todos los españoles. La restitución de la nacionalidad. Sí, yo creo, efectivamente, la restitución o la concesión, mejor dicho, de la nacionalidad española a aquellos descendientes de los sefardíes que fueron expulsados en su día o aquellos que lo puedan demostrar. Bueno, pues yo creo que es algo que también fue aprobado por todos los partidos y creo que, bueno, pues todo tiene sus pros y sus contras muchas veces, ¿no? Efectivamente, a lo mejor lo tenemos menos presente, deberíamos tenerlo a lo mejor más presente, el riesgo que supone a veces el antisemitismo, pero creo que también en otras ocasiones pues nos hace acercarnos también al mundo judío con otra óptica que no tienen otros países europeos, ¿no? Y que a veces puede ser más complicado todavía. Bueno, y tú llegas en un momento a la dirección del Centro Sefardí de Israel
que es un momento complicado porque no solamente que en Israel hay una guerra hace 2 años, ahora estamos en un supuesto alto al fuego con sus problemas, sino también algo que no nos esperábamos los judíos, que incluso muchas veces alertamos de que puede volver el antisemitismo. Un despliegue de expresiones antisemitas que no habíamos imaginado nunca, ¿no? Más allá de lo que sucede en Israel. Es decir, la misma semana que empezó la guerra en Israel, hubo ataques en la sinagoga de Melilla, por ejemplo, que es una ciudad que se vanagloria de la convivencia entre las distintas religiones, etcétera, etcétera. Vemos expresiones en la vuelta ciclista, fue ya, y que, bueno, que nos ponen a los judíos los pelos de punta, no solamente porque pueda existir ese odio, sino porque a mí personalmente me parece que es un odio totalmente orquestado, es decir, empezó la vuelta ciclista, ya estaban los carteles o las manifestaciones en las que se acusaba a Israel de genocidio. No habían pasado ni 24 horas del ataque del 7 de octubre en el que habían matado a tantos civiles, violado a mujeres, y lo único que se hablaba era de una palabra que, entre otras cosas, la inventó un judío para que en Naciones Unidas hubiera un término legal con el que expresar lo que era la magnitud del Holocausto, y que también tuvo lugar en otros escenarios, pero nos sentimos los judíos muy desconcertados, y de pronto tú llegas a un sitio que es el puente, ¿no? Un puente para reencontrarnos entre la sociedad española, los judíos, etc. ¿Cómo se vive eso? Bueno, pues se vive muy intensamente porque una cosa que no he dicho es que además de director general del Centro Sefarad de Israel, el director general del Centro Sefarad de Israel tiene el mandato de ser el coordinador del Plan Nacional de Lucha contra el Antisemitismo. Entonces no tengo más remedio que implicarme muy intensamente, como digo. Y efectivamente, pues es un tema que nos preocupa, es un tema que preocupa a todos los países occidentales, es algo que estamos viendo que aumenta según los datos que conocemos. En el caso de España, pues bueno, vosotros estáis muy cerca de la Federación y según los propios datos del observatorio que gestiona la Federación, el aumento desde 2023 hasta 2024 ha sido importante en términos de tendencia, de 60 a 192 incidentes, lo cual es, si no calculo mal, en fin, un aumento de más del 200, más del 300. ¿Más del 300? Eso es lo que yo calculo el otro día y tal vez me equivoqué, pero bueno, el caso es que es un aumento de la tendencia. La tendencia es preocupante. Los datos comparativos entre España y otros países siguen siendo relativamente bajos de incidentes registrados. Ahí es verdad que hay, en general, no solo en España, sino un déficit de denuncias. Se denuncia, según los datos que me dan, uno de cada 10 incidentes, uno de cada 10 delitos, con lo cual todo esto pues lo podemos multiplicar mentalmente por 10 y seguramente no nos equivoquemos, y es algo que efectivamente pues no nos deja tranquilos. En fin, el mandato que yo he recibido es muy férreo, ¿no? de intentar impulsar el plan, hacer todo lo posible por en todas las líneas de acción. Pues el plan es como seguramente sepas, es la plasmación práctica de la estrategia europea de lucha contra el antisemitismo. Tiene 3 líneas de acción, básicamente. Uno, lo que se llama la lucha contra el antisemitismo, contra todas formas de antisemitismo, que es pues básicamente la faceta represiva, de seguimiento, también de formación, por ejemplo, de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Una segunda línea, que es la de fomento de la vida judía. Yo creo que aquí, por ejemplo, fomento de la vida judía y conservación y reclamar también el patrimonio judío en España. Yo creo que ahí el Centro Sefarad de Israel ya de por sí. Es que hay veces que uno piensa, dice, es que nosotros llevamos, el plan es de 2023, la estrategia europea es del 21 y en cambio el Centro Sefarad es del 2006. Claro. Claro. Es decir, España muchas veces en esto, por eso te decía antes que
que yo recibo con tanto orgullo el mandato de dirigir el centro, porque me parece que fue algo brillante e incluso con dotes de previsión que no pudo tener otro país. El instrumento que tenemos ahora para intentar promover y hacer reconectar a la sociedad española es importantísimo. Y luego pues también hay una tercera vía que también, una tercera línea de acción que también lleva a cabo para que instruye el Plan Nacional, que es la labor de educación y recuerdo del Holocausto, que también el centro está muy implicado y bueno, pues coordina muchas actividades y muchas formaciones con instituciones de prestigio, pues en el AIRA o Yad Vashem. Entonces, por medio de este tipo de colaboraciones e intentando siempre buscar formas de llegar a la sociedad, porque al final, en última instancia, es que la educación es base. La educación de los niños, la educación en las universidades, pero también la formación de los profesionales, la formación de los policías, de los fiscales, de toda la gente que en la administración española tiene que estar muy atenta, tiene que saber muy bien, de acuerdo con la definición del AIRA de antisemitismo, qué es antisemitismo, qué no, y poder distinguir, bueno, oye, tú tienes una posición sobre Palestina, tú crees que tienes una determinada idea política, bien, pero hay una línea que no puedes pasar, que es a lo mejor, a ti no te parece bien lo que hace el gobierno de Israel, eso es legítimo, según la definición. Y a muchos israelíes. Y a muchos israelíes, y no te digo en Estados Unidos, cómo es la cosa. O sea, en Estados Unidos seguramente la mayoría de los judíos están en contra de las acciones del... Pero lo que es importante es que las sociedades no judías, que pueden no tener esta sensibilidad tan natural, sean capaces de decir, bien, pero esto no quiere decir que el judío de, qué sé yo, es que el judío de Marruecos, ¿qué culpa tiene de determinada decisión política que se toma en otro país? Entonces, claro, al final es todo un trabajo, a veces parece la famosa hidra, ¿no? de 1000 cabezas, porque cortas una y salen dos, pero bueno, no hay otra manera que tener paciencia y luchar contra el fenómeno con mucho tesón. Y luego, a nivel de las actividades de la puesta en marcha, descontando esta situación especial, ¿seguís con los planes como hasta ahora? ¿Queréis abordar más en un tema que en otro? Porque hemos tenido épocas en las cuales pues, un centro tan pequeño como el Centro Sefarad de Israel pues tenía todos los días actividades, a veces 2 por la tarde, y uno se pregunta quiénes tienen tiempo para ir a ver y disfrutar de esas actividades, muchas de ellas de tipo cultural, pero no solamente, ¿no? Sí, eso es un análisis que hacemos también. Es verdad que seguimos haciendo casi todos los días, en eso no hemos cambiado. Y tenemos una agenda de actividades muy intensa. Yo creo que es importante hacerlo. Al fin y al cabo, esto también, aunque me preguntes por el tema cultural, yo creo que esto también es lucha contra el antisemitismo. Es decir, el promover el conocimiento, yo creo que es clave a la hora de que la gente supere prejuicios y pueda disfrutar de una relación con, como digo, un ingrediente fundacional de nuestro crisol nacional, que son los judíos, y que estaban aquí al mismo tiempo que los romanos. Eso no es algo que el español medio tiene que conocer, y nosotros, nuestro mandato es intentar que eso llegue a todo el mundo. No es difícil hacerlo, la verdad, porque o sea, hay partes del mandato mío que son más complicadas, como el tema en fin, hay que pensar un poco más fuera de la caja, como dicen en inglés. El tema cultural, tengo la suerte de que está muy rodado. Cuando llegué yo es que verdaderamente cuento, no solo en el equipo cultural, la verdad es que tengo un equipo maravilloso, súper implicado desde el punto de vista profesional, y en fin, que es que les gusta tanto su trabajo que a veces la dificultad está en gestionar tantas ideas y ver cómo las encauzas, porque realmente
poniendo el ejemplo de los temas culturales, la cosa va como un tiro y hay veces que se trata más de dirigir hacia dónde quieres ir, Claro. que de buscar. Yo cuando venía para acá decía, uff, ¿y ahora cómo, de dónde saco yo ideas para tal? No, es que las ideas fluyen. Está la creatividad del capital humano con el que contamos, que es así de sencillo. Yo creo, me preguntabas si lo queríamos orientar, yo sí creo, a mí hay una faceta que me parece que a mí personalmente me gustaría ahondar, que es, llevamos mucho tiempo trabajando muy bien en temas vinculados a la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, la ley de memoria nuestra. Ahora mismo tenemos una exposición que es espectacular, fascinante, sobre la conspiración judeo-masónica, que invito a visitar porque además estará 3 meses más, 4 meses más como mucho, y la verdad es que merece muchísimo la pena. Pero a veces me da la sensación de que me gustaría también decir, habría que intentar apretar un poco también la faceta lúdica, la faceta divertida. Es decir, el mundo judío ha dado grandes músicos, bueno, aparte de los grandes filósofos, intelectuales, premios Nobel. Yo creo que nuestro centro está en el Palacio de Cañete, que está en una zona casi de copas. Yo siempre he pensado, digo, que aquí tendría que haber también homenajes al cómic, a la música moderna. Tenemos, por ejemplo, los componentes del grupo Tequila, que eran judíos argentinos, bueno, ya no sé son, pero ya no existe el grupo, creo. Como grupo no. Como grupo no. Judíos argentinos, o sea, todo eso es una faceta positiva que yo creo que también podría ser un buen enganche para la gente de menos edad, ¿no? Para el mundo más joven. Y proyectar también una imagen cultural que tenga más de lúdico y a veces menos de dramático, ¿no? Yo creo que a veces... Claro. Lo que pasa es que te voy a señalar algo. Hoy en día, de momento, es muy difícil organizar cualquier concierto que tenga algún vínculo con el judaísmo, porque la gente sirve eso para que se vengan a manifestarse muchas veces. Somos conscientes, pero ese razonamiento es aplicable a todo lo que hacemos, no es particularmente a un concierto, quiero decir, es aplicable a todo. Claro. Somos conscientes, también tengo que decir que son muy contados los incidentes que hemos tenido y muy menores. Entonces, pues no sé, yo creo que sí, soy consciente de eso, pero... Y además también yo soy optimista, yo creo que la situación, yo quiero pensar que la situación en Oriente Medio que lo peor ha pasado ya y que de aquí, pues en fin, tendremos un poquito más de estabilidad y bueno, pues también la burbuja acabará bajando, espero, ¿no? Eso... ¿Y algún proyecto tuyo, una idea personal tuya de que te falta, que te gustaría que algún día dentro de la programación del Centro Sefarad de Israel viniera determinado ponente, un grupo, lo que sea? ¿Hay algún sueño así? Bueno, pues mira, yo te voy a dar dos ideas mías que yo primero ahí casi te lo he dejado ya entrever, pero a mí me gusta mucho la música moderna, la música pop, la música rock, y en fin, es que yo no puedo, yo cuando pienso en judíos, yo pienso en Lou Reed, yo pienso en Bob Dylan, pienso en Joey Ramón, pienso en Kiss, es que es enorme, claro, el abanico. Y yo pienso que es una cosa que sería bonito. Yo tenía, pues eso, a lo mejor el sueño de organizar un concierto en el centro pues imagínate, pues con los componentes de Tequila. No sé si a lo mejor nos ven aquí, que ya se vayan. Que sepas que hace unos años hubo una cosa que no terminó de cuajar, porque luego sí se volvieron a reunir para algunas cosas. Sí, pero no hace falta que se ponga la marca. Pero no pasa nada. No son los únicos rockeros importantes y conocidos, porque también está Andrés Calamaro, por ejemplo, por supuesto, que está muy implicado, y bueno, y Claudio Gavis, que es un guitarrista de rock. Sí, eso en España, que tenemos un montón, pero bueno, luego
mira, los Beastie Boys, yo creo que eran también los primeros hip hoperos no afroamericanos. Sí, sí, es que claro, los judíos son la punta de lanza muchas veces de movimientos. Claro, sabemos mucho de la Viena del siglo XIX, pero sí. a mí este ángulo me hace mucha gracia y yo creo que merecería la pena. Y luego también te digo, también yo creo que otra cosa que a mí me hace particular o que me atrae particularmente es, yo he estado en Etiopía 3 años, entonces los mal llamados felasha, los judíos beta etíope, felasha no hay que decir porque es beta Israel, sí. los beta Israel, que también es una historia fascinante porque la propia Etiopía realmente, incluso la parte cristiana de Etiopía, hunde sus raíces de una manera radical en el mundo judío, porque realmente el mito fundacional de Etiopía, el león de Judá, eso todo hunde las raíces en el viaje que hizo la reina de Saba a conocer al rey Salomón, donde tuvieron al hijo en común, Menelik, que luego se fue y se llevó, para que lo sepa la gente, el Arca de la Alianza, que no está en Egipto, como dice la película de Indiana Jones, sino que está en una iglesia en Aksum, según dice la leyenda. Bueno, eso dicen ellos. Pero lo que sí es cierto es de que la gente fliparía, como se dice, si escucharan a los músicos etíopes israelíes. Bueno, por favor, claro, por supuesto. Porque hacen, por ejemplo, un jazz que es totalmente distinto de... Efectivamente, y que además también hunde sus raíces. El jazz etíope se originó con un viaje de un compositor que se llamaba... Ay, se me ha olvidado. Era de apellido armenio, Nalbandian, que viajó a Jerusalén y allí aprendió del coro de Jerusalén y de la orquesta y se lo llevó a Etiopía. Y luego, posteriormente, aquello se fusionó con el jazz porque Duke Ellington viajó a Addis Abeba. Y estos dos tocaron juntos y dio lo que hoy es, pues efectivamente, el jazz etíope, que es un género absolutamente diferente y que también indirectamente bebe de las fuentes del mundo judío. Pues nada, ojalá que estos proyectos se consoliden, que se pueda hacer un concierto de estas características y otras muchas cosas que seguramente traes en tu imaginación para dar un nuevo impulso al Centro Sefarad de Israel. Te deseamos lo mejor, porque lo mejor que te puede pasar a ti seguramente será algo muy bueno para todos los que, no solamente judíos, sino que españoles que están interesados por acercarse al mundo de la cultura judía, más allá de los conflictos bélicos que acaparan toda la atención, pues España y el mundo judío comparten mucho, incluso muchos de los, no sé, seguramente habrás oído hablar de que en España, en Israel, hay mucha gente estudiando flamenco, baile flamenco, guitarra flamenca y cante flamenco. Y es sorprendente, eso también sería algo muy sorprendente para la sociedad española, que conocen que hay muchos japoneses trabajando en el flamenco, pero no en la cercanía que muchos de los israelíes que son de origen sefardí, quizás por eso, pues se sienten tan cercanos a ese espíritu. Y a pesar de que España ha sido sitio donde convivieron, pero no al mismo tiempo. Nunca hubo una convivencia real entre gitanos y judíos en España. Apenas se solaparon un par de décadas, pero el espíritu es muy cercano. No, sin duda. Y la conexión mediterránea lo tenemos desde luego muy en cuenta. José Tobar, muchas gracias por haber estado esta primera ocasión, que van a ser muchas seguramente, y esperemos que todos los proyectos que llevas en la cabeza y en el corazón se cumplan. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.